en esto. Muy bien. Empezamos la clase que está relacionada con el contenido que se va a ver en el Congreso de Sanación Familiar. Los temas que vamos a ver el día de hoy son tres: la destrucción de la familia, la demonización de la sociedad, que algunos le llaman transhumanismo, y los ataques espirituales. Vamos a intentar entender cuál es la diferencia un poco entre cuando es un ataque o ya es una enfermedad como tal mental. Brevemente, solamente quiero decirles que somos un grupo de católicos, que tenemos la dirección espiritual de varios sacerdotes, por supuesto católicos, de sana doctrina, que para nosotros es sumamente importante. El conocimiento que se les va a compartir, entonces, inicia en la experiencia terapéutica, pero se vale y se asiste de la tradición de la Sagrada Escritura, por supuesto, de la teología espiritual, de algunos santos, de revelaciones a siervos de Dios, a beatos, y de la experiencia de las liberaciones, porque nosotros como terapeutas comenzamos a trabajar en conjunto con algunos sacerdotes y nos dimos cuenta, ¿no?, de la importancia de la oración de liberación, de la importancia de la oración de sanación, y empezamos a profundizar, a estudiar otros exorcistas, lo que van narrando, lo que van entendiendo, el conocimiento que ellos al cabo de la experiencia, que muchos de ellos tan vasta como el padre Buzón, como el padre José Antonio Fortea, y bueno, podría mencionar muchos, pero la intención es de que sepan que de ahí se va nutriendo una experiencia, se van aplicando algunas terapéuticas espirituales, todo alineado a la Iglesia Católica. Tenemos muy claro el tema de la contaminación por prácticas de nueva era. No creemos ni por un momento en ninguna vertiente, estamos muy enamorados incluso, por supuesto, de Jesucristo, de su iglesia y del tesoro, del gran tesoro que dejó a través de la espiritualidad, ¿no? Hay espiritualidades bellísimas, como la espiritualidad de la cruz, toda la espiritualidad que deja Luisa Picarreta, la espiritualidad de muchos santos, ¿no?, que van teniendo incluso una manifestación en donde se va precisando la doctrina. Nosotros creemos que las revelaciones, respetamos lo que dice la Iglesia, son libres de creerlas o no, esa libertad, bueno, finalmente el primero que nos las da es Dios, pero sí creemos que hay revelaciones en donde vemos la bondad de Dios de explicarnos actualizado a la época que estamos viviendo cada uno de sus hijos. Por eso hay revelación. Yo veo a una madre enamorada manifestándose en el mundo para rescatarnos, ¿no?, para amarnos, para sostenernos. Yo veo a un Jesús hablándole a Conchita, enamorado de sus hijos, buscando que salgan de errores, ¿no? Entonces creemos en las revelaciones como esa vía, como un acto de amor que nutre, que me lleva a amar más a Dios. Y las tomamos con la seriedad de que ya las hayan eh, investigado la Iglesia, puesto que ya elevaron a las personas a santos, a beatos o a siervos de Dios. Es decir, eso ya nos da una base teológica firme. De tal manera que, bueno, nosotros los que iniciamos y que ahorita se han sumado amigos maravillosos, gente preciosa que queremos mucho, como Fernando, nuestra hermana Terry y algunas hermanas más que irán conociendo poco a poco, estamos en esta línea, ¿no? Y creemos, sí, que el trabajo principal es la salvación de las almas, ¿no? No estamos no estamos deshumanizados, bendito Dios, en esa línea. Creemos firmemente que Dios quiere salvar y que entonces nosotros como especialistas católicos tenemos que ser congruentes a esa máxima. Entonces, esta información y un poquito lo que vamos diciendo, qué especialidades tenemos, no es para presumirles, les aseguro que no. Es para que ustedes tengan esta certeza de que es un conocimiento sólido, que no somos irresponsables y no nos ponemos a decir lo que sea. Somos mucho de fundamento, de sí buscar que la iglesia lo sustente, que no haya error teológico, porque en verdad que hay un compromiso. Yo voy a dar razón en mi juicio del conocimiento que transmití, del servicio que di, y nos los tomamos en serio. Bendito sea Dios, las personas que estamos involucradas en este proyecto, tomamos en serio a Jesucristo y le amamos, y amamos a María. De tal manera que queremos darle lo mejor, por eso nos metemos a explicarlo y confiamos plenamente que si ustedes deciden
tener alguna interacción con el instituto, pues tengan esa certeza. Esa es la única razón. Dicho esto, entonces vamos a entrar al primer tema. Y en este tema, lo que yo quiero que ustedes tengan muy, muy claro es que la destrucción de la familia es la estrategia base para la destrucción de la iglesia. La intención siempre es acabar con la iglesia. No estamos en ningún momento teniendo tregua alguna desde que inició nuestro amado Señor o estuvo en su caminar en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esa persecución sigue y seguirá hasta que Dios lo permite. Y solo ha ido cambiando, se ha ido adaptando. Cada etapa histórica tiene su estrategia, su naturaleza, sus circunstancias. Y yo me voy a enfocar, bueno, a las que ya nos tocan en esta época. Y esta destrucción de la iglesia y esta base o esta forma de querer debilitarla, disminuirla, tiene como centro a la familia, que yo creo que eso ya lo conocen muchos de ustedes, hay mucha información. Bendito Dios ha dado grandes especialistas, grandes conocedores del tema, que han aportado en el área ideológica. Esta estructura tiene dos vías o tiene dos principales columnas, que es la ideológica y la espiritual. Creemos firmemente que hay mucho conocimiento ya que se ha tomado el tiempo para explicar el tema ideológico y que la mayoría conoce. No nos vamos a enfocar al tema ideológico, lo mencionamos porque es necesario, porque hay una forma en la que se están tirando a las familias o se está afectando a las familias. Nuestro fuerte y nuestra experiencia está centrada en el plano espiritual. Vamos a mencionar lo ideológico para ver cómo operan, cómo se complementan, pero finalmente no es la intención central del Congreso. La intención central del Congreso es aportar las herramientas y estrategias que se necesitan para combatir el plano espiritual. Pongo en el lado ideológico solamente tres autores que son los más representativos de la destrucción de la familia y de toda la contaminación espiritual que han insertado con sus ideas y de lo que llamamos descristianización. Estos tres autores, que es bien importante que ustedes sepan que fueron parte de sociedades secretas, unas más importantes que otras, que Carlos Marx como tal hace un pacto con Satanás, y de ahí vienen, ¿no?, sus manifiestos comunistas, de ahí viene toda su ideología. Es una ideología infestada por Satanás. Es una ideología que en sus frutos los conoceremos, dice la Sagrada Escritura. Bueno, pues los frutos de estas teorías creo que para todos ya son muy claros. Y la importancia de esto es saber que entonces han trabajado a la par. A la vez que siembran ideas, también hay una carga espiritual. Esto es un primer factor que me es muy importante que ustedes tengan muy claro. No se trata solo de que yo diga, son células, no son bebés, son células. En el momento que yo acepto la idea, también estoy aceptando el espíritu que acompaña la idea. Eso es lo importante de saber o de mencionarles, que estas teorías tienen como base consagraciones, prácticas ocultistas que formalmente le dan culto a Satanás, que en otras vertientes le dan culto a Lucifer, y que la mayoría no lo ve así. Solamente ve la idea y la idea te afecta en un segundo plano, en el espiritual. Estás aceptando al espíritu de muerte que lo acompaña, por poner el ejemplo del aborto. Entonces, no solamente, y que muchos creo lo han deducido cuando vemos estas pobres jóvenes totalmente adoctrinadas por estas ideas, cómo su comportamiento está muy orientado a algo que conocemos como posesión. Las vemos o sea, desplegando una ira, desplegando una carga que tiene como base un plano espiritual. Entonces, se los confirmo como especialista, se los confirmo como un área de investigación. No estoy dando las fuentes en todo, habrá oportunidad para que quien quiera profundizar y quien le interese, por supuesto que podemos aportar las fuentes, pero esta base la dan los padres de la iglesia y dice,
todo ser humano está siendo constantemente instigado a través del pensamiento maligno, y cuando nosotros aceptamos ese pensamiento, también estamos aceptando al espíritu que lo guía. Y en el área de la psicología, en el área de la salud mental, si nosotros no tenemos claro esto, nos quedamos solamente con la conducta y trabajamos solamente el pensamiento, pero no la carga espiritual. Y un poco toda la lógica de la iglesia, estamos trabajando en esa vía. Solo la conducta. Cuando la conducta tiene una contaminación espiritual, cuando la conducta tiene una influencia espiritual. Y entonces yo estoy aceptando todo. Pero esta influencia espiritual, y quiero aquí llamarles al recuerdo, muchos de nosotros hemos visto que cuando quieren imponer una ley, voy a mencionar mucho el aborto porque creo que es el tema que más conocemos la mayoría, cuando quieren imponer una ley, formalmente se hacen prácticas de brujería, ¿no? Se invocan, se hacen aquelarres, y uno diría, ¿qué tiene que ver el que quieran imponer una ley con toda esta situación? Porque ahí les justifico o les doy un ejemplo de cómo sí hay una carga espiritual, cómo sí se está invocando, y en esas invocaciones, ¿qué es lo que realmente se está buscando? Que se implante en la gente la instigación espiritual para creer en esto. Quien ha tenido la lamentable experiencia del aborto puede recordar que en algún momento tuvo una cierta instigación mental para hacerlo, una cierta justificación. Les llamo a quien lamentablemente lo vivió, les llamo al recuerdo. Sí hubo una como justificación. En ese diálogo, los padres de la iglesia dicen, en realidad están dialogando con un espíritu. No hay esta conexión, hemos perdido esta conciencia. Y en el Congreso estamos buscando la oportunidad de que la gente la retome y se dé cuenta que entonces tenemos que lidiarnos con la ideología y con la carga espiritual. Nosotros entonces, en este curso también que se nos está compartiendo, vamos a explicar solamente dos vertientes. Hay muchas estrategias para afectar a la iglesia, hay muchas estrategias para afectar a la familia. Pero en este espacio vamos a enfocarnos a dos, que es el tema de los pecados capitales, que ellos son la base. Y aquí vamos a tratar de recordar, porque muchos como que de pronto en el catecismo de la iglesia y de pronto no hay como tanta conciencia, se dice poco de los pecados capitales. Pero es importante que recuerden que son la base para toda la conducta anticristiana, son la base para el pecado. Y nosotros no tenemos esta actitud de combatirlos. En estos dos medios vamos a cerrar con esta estructura. Este es un pequeño ejemplo, solamente quiero poner ahí algunos nombres que efectivamente han hecho o han contribuido a esta revolución ideológica que busca degradar a la iglesia. Un dato más que me parece importante es que hay más de 204 ideologías que en ellas lo único que han buscado es hacer o desplazar la doctrina cristiana católica, ¿no? Quitarla, disminuirla, confundirla, alterarla, ¿no? Se habla ya dentro de la iglesia de un reduccionismo, ¿no? Reducirla para que tengamos una religiosidad necesaria y que de alguna manera no se crezca, no se avance espiritualmente y estemos hasta cierto punto estancados. Estas dos líneas, estos dos brazos, estas dos vías se siembran y se aplican en todos los sistemas, y por todos digo todo. Los alimentos, la cultura, la educación, la política, todo está totalmente tomado. Somos la Iglesia Católica, la única institución que no fue formada por sociedades secretas. La única institución que verdaderamente fue fundada y tiene como base la sangre, el sacrificio de nuestro Señor. Somos los únicos. Y es bien importante que no nos dejemos confundir, porque el protestantismo lo generan sociedades secretas, con dos intenciones principales: que no se comulgue y que finalmente no se reza el rosario. Porque los dos pilares de la iglesia son lo que impiden que ellos establezcan su sistema al 100%. Nosotros somos el estorbo. Por eso vamos a ver en medios de comunicación que se burlen de nosotros, por eso vemos que se burlan de la Virgen. No hay semana, yo voy juntando en un canal de Telegram todas las ofensas que semana a semana se le hacen a nuestro Señor, se le hacen a nuestra Madre.
No hay medio de comunicación que no se esté metiendo y buscando por todos los medios degradar la imagen de lo sagrado, de lo puro, de lo santo, de estar insistiendo en hacernos pasar por ignorantes, de estar insistiendo de hacernos pasar por escrupulosos. Ese mentado discurso de odio no es real. Y creo que los que sí somos serios en el tema católico lo sabemos. ¿Cuál odio? Nosotros no estamos en una postura de odio. Tenemos que explicar el pecado, tenemos que explicar la conducta, pero en ningún momento estamos en contra. Por el contrario, como dice Mateo 5:44, Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Es el amor la base del verdadero cristianismo. Y por verdadero me refiero a que de pronto hay quien se lo toma de maneras muy distintas, pero eso no significa que la esencia del cristianismo es el odio. La esencia del cristianismo no es el odio, la esencia del cristianismo es la caridad, la virtud. Y en esa lógica tratamos de movernos los que hemos tomado conciencia de este ataque, ¿no? Que ha sido como a gotas, como un veneno que va de a poco, tratando de afectarnos de todos los medios. Es importante no olvidar entonces que tanto la psicología como la psiquiatría se subordinaron a toda esta lógica anticristiana, sus autores. Si ustedes algún día tienen ganas de comprobar lo que les estoy diciendo o el tiempo, se van a dar cuenta, busquen los autores y van a encontrar esta liga entre los autores y que practicaban determinada vía ocultista, eran partes de determinadas sociedades secretas, no creían en Dios, eran ateos, anticristianos, muchos pervertidos, muchos pedófilos, o sea, no estamos, esta base ideológica no tiene como centro a Dios, tiene como centro a Satanás disfrazado de todo tipo de práctica. Lamentablemente, bueno, la ciencia, todo entró en esta lógica y es ahí donde no escapa la iglesia, puesto que se empezó a insertar una serie de ideas que una de las más importantes y que muchos de ustedes tienen conciencia, pues es la teología de la liberación, que les confirmo viene de las ideas de Carlos Marx. Es una variante adaptada. Y bueno, trae su contaminación y tiene su misma línea. Por supuesto que justifica el tema social, justifica muchas cosas, pero lo que busca no es ayudar a la iglesia, lo que busca es confundirla en sus bases. En la actualidad, como muchos ya conocen, pues se quieren sumar otras ideas como el ecologismo y otras vertientes que tampoco nos vienen a ayudar. Lo que quieren es degradarnos más, confundirnos más, porque un católico con un rosario es el arma más poderosa. Y entonces lo que quieren es gente confundida. Por eso estos grupos chinos de WhatsApp que se metieron a querer evangelizar, no quieren evangelizar. Lo que quieren es cada vez debilitarnos más. Y nosotros debemos de estar muy listos. La tradición de la iglesia es un tesoro. La doctrina de la iglesia es un tesoro. Y es el tesoro más grande que Dios nos ha dejado. Y no podemos dejarnos robar de ningún medio. Sí tenemos un compromiso de formarnos, tenemos un compromiso de decir, yo no puedo llegar y menos en estos tiempos, cuando hay tanta oportunidad de conocer. Yo no puedo llegar a mi juicio y decirle a Dios, pues es que yo no sabía, ¿no? Yo no sabía que nos estaban atacando, yo no sabía que estas ideas no venían a ayudarnos. No podemos decir eso, ¿no? Por eso dice Oseas, en el libro de Oseas, mi pueblo perece por ignorancia. Quiere decir que la ignorancia no me va a salvar, ¿no? No puedo llegar a justificarme con ella. Debemos tomar el compromiso. Es una invitación, finalmente somos libres de decidirlo o no. El objetivo entonces, quiero dejar muy asentados estos 5 objetivos principales por los cuales buscan destruir a la familia y a la iglesia, ¿no? Quitarle a la gente los sacramentos. Si ustedes recuerdan la época cristiana, pues había una mayoría católica. Entonces, se dieron cuenta que no convenía y se vivió un proceso desde entonces hasta ahora, hablando de nuestro país, porque cada país también ha tenido su proceso, su estrategia, su línea, sus vías. Pero hablando de nuestro país, por supuesto que se dieron cuenta que éramos una fuerza y tendrían que entrar a debilitar. Bueno, el protestantismo es una de las bases para debilitarnos, porque lo primero que nos quita es el sacramento. Jamás será lo mismo un bautismo en un templo protestante que en una iglesia católica, ni habrá la autoridad. No nos dejemos confundir.
que para allá nos quieren llevar. Entonces, ni la Eucaristía, supuesta Eucaristía que realizan en un templo protestante, a la presencia viva y real de nuestro Señor en la Eucaristía dentro de la Iglesia Católica. No es lo mismo. Y un factor más que la mayoría no tiene claro y que yo me lo encuentro todo el tiempo en terapia, es que los sacramentos nos protegen. Solo voy a contar 2 experiencias breves con la intención de motivar la importancia. Un joven que se quería consagrar a Satanás, sus padres habían tenido el acierto de haberlo consagrado a la Virgen y no pudo consagrarse al mal. En esa oración de liberación, un sacerdote, que bendito Dios tengo la oportunidad de tener amistad con él, nos comenta, dice, el mal dijo, no puedo porque está consagrado a la Virgen. Cuánto error estamos cometiendo de no consagrarlos desde niños, ¿no? Es bien importante quien tiene hijos, quien todavía los hijos están en disposición o no han perdido, ¿no? O no están secuestrados por los medios de comunicación, el que tomen la decisión de consagrar a sus hijos a la Virgen, ¿no? Es bien importante, grupos como Ejército de María que se dedican a fomentar la consagración, no saben de lo que están librando a su familia a través de la consagración a la Santísima Virgen. Un segundo ejemplo es un matrimonio que estaba siendo atacado de brujería y por el sacramento del matrimonio no pudieron deteriorarlos de la manera que pudo haber sido si hubieran estado en unión libre, si hubieran estado en una situación irregular, por no entrar en mayores detalles. Era un ataque para que se muriera la esposa. No pudieron, por supuesto, bendito sea el Señor. El sacramento también tiene esta base de protección. Hay un ex satanista, un brujo de alto grado, de nombre John Ramírez, que dentro de su testimonio dice que él durante mucho tiempo hizo trabajos de brujería en donde él había llegado a un nivel tan alto que podía matar a la gente con trabajos de brujería. Y dice él, no hay un ateo, es facilísimo de tirar, ¿no? Un ateo lo tira sin problema. Esa es la razón principal de la descristianización, que seas vulnerable, que al no creer, que al no tener conciencia, que incluso este sistema satanista va más allá, busca que ofendan los jóvenes a Dios, buscan que lo desprecien. Por eso de pronto muchos de nosotros tenemos esa mala experiencia que nuestros hijos casi le hablas de Dios y lo detestan, porque hay una campaña constante de estar insistiendo en que desprecien a Dios y es una campaña que no da tregua, ¿no? Es constante en los medios, se alinean, la música se alinean, las series se alinean, y nosotros todavía hasta estamos pagando, ¿no? Que si yo sigo insistiendo que nosotros debemos de no estar en algunas plataformas, principalmente aquellas que ofenden a Dios. El Señor les permita la conciencia. Entonces, cierro estos 2 ejemplos, no pudieron hacerle nada a la esposa, formalmente tenía un trabajo de brujería buscando que se muriera, y no hubo tal efecto porque el sacramento te protege. Son nuestras bases. Sin embargo, no debemos de olvidar que efectivamente nosotros tenemos estas gracias maravillosas, sin embargo, no todos tenemos una relación firme con Dios. También es sumamente importante en este testimonio de John Ramírez que les refiero, él dice, quien realmente ama a Dios, quien realmente ya generó una relación y va buscando un crecimiento, no puede ser atacado, ¿no? No, porque muchos de nosotros traemos esta idea, nos están atacando. Sí hay un ataque, yo confirmo que sí, en terapia no los hemos encontrado, cantidad de veces, hay más ataques de los que me gustaría reconocer. Es verdad, pero nosotros tenemos esta oportunidad de no dejar que nos impacte de la misma manera. Primero, si somos conscientes. Segundo, si guardamos una vida de sacramentos ordenada. Si nos tomamos en serio el examen de conciencia, la confesión, toda la estructura. No tomarlo a la ligera, porque ahí nosotros estamos abriendo puertas. Si nosotros tomamos en cuenta que como seres humanos necesitamos sanar, porque por supuesto que las heridas son puertas para que estos ataques nos impacten. Si nosotros somos conscientes que también muchos de nosotros traemos el pecado capital muy fortalecido, la soberbia, la ira, la gula, ¿no? No se diga, la gula que gobierna, que da miedo y que de alguna forma está constantemente la gente como exacerbada en este defecto y bueno, eso es una puerta. Y no nos pega el ataque de brujería de la misma forma
pero sí nos alcanza a dañar. Por eso vamos a encontrar a muchas personas en ministerios o en servicios enfermas, ¿no? Sí con cierta alteración de la conducta, como muy exacerbados en la ira, muy exacerbados en la soberbia. Eso es señal de ataque. Cuando muy comúnmente van a tirar trabajos de santería fuera de una parroquia, muchos creen que no pasa nada, pero entonces nos va a pasar en la medida que tengamos puertas abiertas, en la medida en la que yo no estoy combatiendo mi defecto, en la medida que yo traigo rencores, no he perdonado, estoy murmurando, que es un pecado grave, es una falta contra la caridad. Estoy en el chisme, estoy en una actitud totalmente del mundo. En esa medida me afecta. No es que no me pase nada. Por supuesto que sí hay una afectación y bueno, pasas desde debilidad, desde no querer ir a misa, desde sentir hartazgo, monotonía, todas esas estrategias o ataques o eso que ven tirados muchos de ustedes afuera de su parroquia, el impacto que alcanzan es como de debilidad, de decir, ay, me duele la cabeza, me estoy durmiendo en misa, no siento fuerza para orar, no siento, pues tiene que ver con los ataques de otro. Vamos más adelante a hablar de los síntomas de cuando está siendo atacada una comunidad, cuando está siendo atacado un sacerdote, cuando realmente están buscando tirar al sacerdote. Nosotros en la comunidad que nos encontramos, hablando de la zona donde vivo, es un fraile mercedario, y bueno, le van a tirar santería todo el tiempo, pero bendito Dios, el fraile es consciente de estos temas y por supuesto que él combate, contrarresta, ¿no? Y van haciendo acciones que impida que afecten a las comunidades, pero sí hubo un tiempo en el que las comunidades parecían, ¿no? Que se había metido el espíritu de división y mucho conflicto ahí. Hasta que el fray entendió que era un ataque y fue tomando decisiones a favor para contrarrestar estos efectos. Muchos de nosotros creemos por este versículo de Mateo 16, 18, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre nosotros. Y eso es cierto, pero no fue dicho para que tengamos un exceso de confianza. No hay que perder de vista que todas estas estrategias lo que están buscando es que se pierdan almas. Y que nosotros, si no trabajamos para contrarrestar esto, por supuesto que lo consigue. Por supuesto que debe de haber esta conciencia. La gente necesita estar clara. Porque si no tiene esta claridad, entonces lo ve como cualquier cosa y estamos en una guerra y nosotros no estamos combatiendo. Perdón que lo diga, pero es una minoría la que está combatiendo, es una minoría la que es consciente, es una minoría la que está despierta, porque el pecado capital nos ciega espiritualmente. Lo que llamamos, o lo que en este caso yo lo menciono así, es un término que yo utilizo, la demonización de la sociedad. Entonces, quiero poner un pequeño ejemplo, se refiere a que en el momento que tú aceptas una ideología liberal, en el momento que tú aceptas una ideología pervertida y crees que puedes andar con quien sea y tener una sexualidad libre y abierta y hacer de tu vida lo que quieras, en realidad lo que están buscando es espiritualizar a la gente, infestarla, contaminarla espiritualmente. Dentro de las oraciones de liberación, dentro de las oraciones de sanación, nos encontramos con esto todo el tiempo. Todo el que ha tenido o ha caído en este error del desorden en el plano sexual tiene primero una afectación mental. La psique y la sexualidad tienen una relación. Y este sistema lo sabe. Por eso difunde en exceso la libertad sexual. Porque saben que es la mejor manera de debilitar, de degradar, de corromper, de pervertir y de oscurecer la inteligencia de todo ser humano. No hay fortaleza para ejercer una espiritualidad, para ir a misa, para mantenerte en orden. No la hay. Quien le abre las puertas a una sexualidad desordenada en los espíritus de impureza te descoyunta. Y es sumamente complicado, más si no tienes ni siquiera ayuda o intercesión. Por supuesto que aquí opera la gracia, muchos de nosotros andábamos en esos caminos y por supuesto que la intercesión de nuestros familiares nos trajo de regreso. La intercesión es maravillosa. La intercesión, hay testimonios muy serios, pero el que más amo y me inspira es el de la doctora Gloria Polo. Como una intercesión de un hombre sencillo y humilde gana la gracia para que ella no se pierda. Entonces, la intercesión es bien importante, pero aquí habrá que tener claro que si yo estoy sometido por el pecado capital, la intercesión que yo puedo dar
es mínima, porque la gracia no cohabita con el pecado capital. Es decir, el Espíritu Santo y la soberbia no pueden estar al mismo tiempo. Y si yo estoy totalmente dominada por la ira, no puede estar al mismo tiempo. Entonces el Señor le revela a almas tan privilegiadas como Luisa que entonces la gracia llega a la mínima expresión, que el Señor quiere derramar a raudales sus gracias, pero nosotros no tenemos las condiciones espirituales. Y como no las tenemos, vivimos en la mínima expresión todo, los carismas, los dones, ¿no? El Señor, a través de nosotros, podríamos ser instrumentos para que el Señor venga y sane, para que el Señor libere, pero no tenemos las condiciones. Y es ahí la estructura más fuerte. El pecado capital bloquea todas estas gracias. Y nosotros deberíamos estar trabajando con mucha fuerza el pecado capital y pocas áreas o en pocos espacios se habla de esto. Por eso el Congreso es un esfuerzo para que la gente lo recuerde, para que trabaje, para que estudie. Porque entonces por eso de pronto dices, ¿por qué está tardando tanto una liberación? ¿Por qué una liberación que vemos en otras etapas o en otros siglos del cristianismo, que eran 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ahora pueden pasar 2 años? Tiene relación con el pecado capital, total y directa. Tiene relación con la ausencia de virtud en el servidor. Tiene relación con que el servidor no está buscando la santidad. Nos desconectaron de la espiritualidad de la iglesia. Y estamos intentando, muchos de nosotros, y yo sé que en muchos países, y que Dios está moviendo a muchas almas, no somos los únicos. Muchos estamos despertando esta conciencia. Yo fui tocada por el gran trabajo del padre Javier Rabasio, del padre Federico Jaito, dos apologetas de primera línea, dos defensores de la fe, hermosísimos, que están dándolo todo por la iglesia, por Cristo, por nuestra madre. Entonces, este conocimiento tendremos que intentar aprenderlo, ¿no? Combatirlo e incorporarlo porque lo necesitamos. Una parte que creo ayudará bastante es recordar que en los primeros siglos del cristianismo había una conciencia de combate. En la actualidad es nula, ¿no? Somos muy pocos los que estamos tratando de rescatar. Y por el contrario, bueno, vemos que la línea o la lógica dentro de la autoridad de la iglesia es al revés, ¿no? Perder la tradición para abrazar el modernismo. Sin juzgar a nadie, solamente creo que debemos de estar muy conscientes que el modernismo no ha dado santos. No tenemos un San Francisco de Asís, no tenemos en la actualidad un Santo Domingo. Alguien que esté dando, que esté abriendo camino a que la iglesia continúe en su marcha, no todo lo contrario. El modernismo ha dado debilidad, confusión, ¿no? Todos estos errores que de pronto los vamos viendo en las noticias. Entonces, toda esta confusión del sínodo alemán, entonces el modernismo ya está dejando ver sus pequeños retoños que se quieren hacer monstruos y que si nosotros los abrazamos, pues van a terminar tomando más fuerza. Es bien importante que los tengamos claros para que entonces no nos dejemos invadir por ideas que no nos van a salvar, primero, no nos van a ayudar y no están en la iglesia para nuestra mejoría, sino para nuestra destrucción o debilidad. La lógica de la brujería, la lógica de todo el daño o de todo este sistema anticristiano es entregarle almas a Lucifer. Eso no lo olvido. Y muchas estrategias se llevan a cabo, no solo el aborto, y por supuesto las pandemias, las guerras, donde puedan sembrar muerte. Por eso es que insisten en sus leyes, porque esas almas al final genera favores a estos espíritus inmundos y ellos reciben ciertos poderes, que no voy a profundizar en eso porque no es el tema que nos ocupa, pero sí es importante que lo tengan claro, porque entonces el brujo trabaja para eso. Y dentro de la terapia nos hemos dado cuenta que sí, la brujería, principalmente toda la línea africana, la santería, toda esta, que el nombre correcto son yorubas, todas estas líneas como de magia negra, siembran espíritus para generar vicio, para generar perversión. Y las familias cuando están desprotegidas, cuando no entienden que el sacramento era tan importante, cuando no se dan cuenta que sí hay una base espiritual, entonces tenemos familias en donde algunos tal vez sí creen pero no practican,
Y hay una distorsión tremenda, ¿no? Vemos estructuras de familia en donde algunos sí, otros están tratando como de salir, otros están totalmente abandonados al mundo, están entregados a las ideas anticristianas. Y bueno, en esta estructura le va a pegar con más fuerza al que está más lejos, hablando de los sacramentos y lo que explicaba al principio. Y por supuesto que siembran, por supuesto que afectan. Sí hay una invocación y cada que hay una situación en donde está buscando establecer leyes, en donde está buscando establecer todo tipo de leyes de muerte, le llaman, pues porque eso es lo que quieren generar. Están sembrando a través de brujería. Hay ritos concretos y hay ritos abiertos que se han hecho en la explanada del Zócalo, hablando de Ciudad de México. Se han hecho abiertamente. No creo que nadie tenga duda que esos ritos no son charlatanerías, no son payasadas, no son situaciones cualquiera. Tienen un impacto. Y entonces cuando de pronto nosotros decimos, ay, es que la misa es, los jóvenes, tal vez nosotros no, confío que si están aquí es porque Dios les ha dado la gracia de cierta conciencia y entendimiento, pero bueno, tanto joven que dice, ay no, la misa es monótona, ay no, es terrible, bueno, tiene que ver con esto. Esta es una base espiritual que le exacerba. Revisando el tema tecnológico nos hemos encontrado a muchos jóvenes infestadísimos. Me ha tocado niños posesos, me ha tocado. Dentro de la iglesia mucha gente cree que no, que un niño no puede estar poseso. No, la mayoría, ay no, 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 una oración sencilla es un niño. Sí, pero perdemos de vista que ese niño está consumiendo un contenido consagrado, un contenido que invoca, un contenido que finalmente está buscando degradarlo, fastidiarlo hasta donde pueda. No tenemos esta conciencia en la iglesia. Y doy testimonio que he visto niños posesos. Y por niños hablo de niños de 6, 7, 8 años. Niños adictos a la pornografía a los 8, 9 años. Entonces, es increíble que la iglesia no quiera darse cuenta porque de pronto estamos sometidos por estas otras ideas y nos cerramos a una lógica psiquiátrica o psicológica y olvidamos que la base de la iglesia es la sanación y la liberación. Ahora que tenemos la dicha siempre después de resurrección de que en las lecturas se vaya mencionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, viene el recuerdo de que esa fue el parteaguas, la base, el inicio del cristianismo. Entonces, nosotros somos personas que creemos firmemente que habrá que trabajar estas áreas y que en terapia, en el instituto, las empezamos a trabajar y la gente avanza maravillosamente. Quiero poner un dato más que considero que es muy importante. Cuando las personas pasan por procesos de sanación y liberación, es muy difícil o muy raro que se trabaje el pecado capital. Y entonces a veces el pecado capital que me rige, o la gran mayoría de las veces, hace que yo vuelva a recaer, o que yo tenga otras experiencias, o que no avance, o que no mejore, o que las condiciones o la estructura familiar se deteriore. Es importante que ustedes noten que al centro de sus familias pudiera estar operando el espíritu de la ira, ¿no? El centro de mi familia es el egoísmo, la soberbia, la ira, la bulla, ¿no? El orgullo, o sea, otros espíritus, no el Espíritu Santo. Y pudiéramos ser católicos y al centro estar la soberbia. Están tomadas nuestras familias y nuestras vidas por estos espíritus. Y estos espíritus llaman a otros. No es que nada más están ellos o no operan solos, operan en conjunto. Son un ejército. Y entonces uno llama al otro. Y por eso encontramos estructuras familiares tremendas. Para purificar la soberbia, muchas pruebas se están abriendo a nivel familiar, personal y a nivel social. Porque una de las, o dos de las grandes ofensas, si nosotros ahorita hiciéramos una evaluación general, ¿qué es lo que más le ofende a Dios? Yo creo que la mayoría tiene al menos una conciencia necesaria. Una de las ofensas más grandes a Dios es la que le hacen sus sacerdotes. Y en ese escalón, la que le hacen sus consagrados, sus religiosos y nosotros los laicos. Y a veces nosotros nos vamos a ver cómo lo están ofendiendo los de afuera. Un segundo aspecto que a Dios le duele profundamente es la soberbia que hay en el servidor, en el consagrado. Y esos dos aspectos
el Señor le revela a Conchita Cabrera en una edición especial que no es editable, que es una revelación que el Señor le hace a ella y que de alguna forma a quien le interese se puede mandar PDF. Ese libro ya no se consigue, no lo venden, no lo editan, las obras de la cruz no lo editan. Es una edición privada que no fue abierta al público y que Dios en su onda trajo a nuestras vidas, al instituto como área de investigación. En esa revelación dice, si ustedes reparan esas ofensas, muchos de los males que están sufriendo se detendrían. Y es impresionante, si a alguien le interesa, por supuesto se le puede compartir PDF, no tiene ningún costo. Y cuando ustedes lo lean, dicen, pues aquí está la base para evitar muchos de los males que estamos atravesando. Ese libro trae revelaciones maravillosas de nuestro país, muy motivantes de todo lo que Dios quiere hacer en México. Y de la importancia, no creo que ustedes no se den cuenta que no es casualidad que aquí nuestra madre se haya aparecido. Tomen esa conciencia de si tenemos una misión como país. Si tenemos una misión y ese libro lo revela y es increíble que no fue abierto al público. Es una edición que no conocen, yo estoy seguro casi la mayoría. Tiene el mismo nombre de un libro que actualmente editan, pero ese libro no tiene todo el contenido de esta edición privada. Entonces, tratando de comprender, si nosotros nos metemos, ¿no? Andamos a lo mejor intentando reparar, porque yo sí creo que no reparamos. Intentamos reparar de otra manera y nos vamos enfocando otras cosas, pero en ese libro es como un manual de instrucciones de cómo tenemos que hacer las cosas. Confío plenamente en Dios que nos permita difundirlo. Estamos a muy poco tiempo, se va a dar un taller de este libro. Ese taller, todo lo que tiene que ver con guerreros de oración, está relacionado a los carismas, a los dones, a esta enseñanza. Es totalmente gratuito y ahorita al final les voy a dar la información para quien quiera tomar esta enseñanza. Solo lo quiero mencionar porque entonces de pronto necesitamos esta conciencia para comprender que incluso podríamos estar ayudando a que, por ejemplo, la pandemia no esté dando con tanta fuerza, a que no estén los ataques que yo espero que sean conscientes de la manera en la que se están presentando. El, lo que se busca entonces es el establecimiento de la era del anticristo, por supuesto. Es una era ya anticristiana. Todavía, ¿no? Estamos sostenidos por muchas cosas que Dios ha permitido, pero ya se está, ¿no? Yo creo que la mayoría se puede dar cuenta, ¿no? En la política, en la cultura, ya estamos en una era muy orientada a lo anticristiano. Una mención más y trataré en la medida de lo posible de que vaya quedando todo muy claro, es, quiero poner un ejemplo para hacerlo más representativo. Pensemos que nosotros estamos afuera de un abortorio orando para que no se maten a estos bebés. Es importante identificar que la virtud en el servidor aumenta la gracia. Eso es bien importante, porque la mayoría lo olvida. Y que cuando nosotros estamos afuera del laboratorio, por supuesto que nos están atacando. No es que estamos afuera y no pasa nada. Por supuesto que hay ataques espirituales. Entonces de pronto esos grupos se debilitan, se enferman. ¿No? Y estoy hablando en general, porque pudiera ser cualquier otro grupo. No estoy directamente en nada. A mí se me hace precioso ese servicio hermoso. He tenido la oportunidad de estar afuera. Es bellísimo. Dios es muy grande que inspire estos servicios. Pero solamente quiero analizar que si nosotros nos orientáramos a la práctica de la virtud, al combate al pecado capital, se obrarían milagros aún mayores afuera de esos auditorios. Es por eso que se siembran estas ideas, para que nosotros, contaminados por ella, vivamos el servicio a la mínima expresión y ante los ataques muchos no sobrevivamos. Y por sobrevivir me refiero a que se van, los dejan, son grupos que debían de estar nutridos y no están nutridos de gente, todo lo contrario, ¿no? Como que empiezan, si quieren, 10, 20 y se empiezan a disminuir, y tiene relación con estas dos vertientes, el pecado capital y los ataques espirituales. De tal manera que cuando llega un momento ya son los menos
y en un descuido por estas puertas que están abiertas, pues terminan fastidiando al grupo completo. Hay un testimonio dentro de la renovación carismática que tanta bendición el Espíritu Santo ha derramado en ellos. Se hablaba de que había grupos hasta de 500 personas, grupos nutridos, fuertísimos con carisma. Bueno, esos grupos fueron atacados. Muchos de ustedes tal vez les haya tocado. Estoy hablando, bueno, ya de décadas atrás. Y así, esa fue la estructura, ¿no? Entra la división, siembran espíritus de impureza, siembran confusión, van metiendo. Y el pecado capital es la base. Si yo tengo exacerbado mi defecto, el pecado capital facilita el que un ataque demerite. Y actualmente estamos viendo grupos pequeños. Tan es así que la asistencia en misa es casi nula. Lo que hacen estos ataques es que la gente pierda la fuerza, y si no tienes la fuerza del sacramento hay que ser muy conscientes que casi el 70, bueno, aquí en Ciudad de México, yo hablo de la experiencia que tenemos acá, en Ciudad de México, en algunas zonas, confío que no en todas, hay un 70% que no comulga, hay un 70, 60 que no se confiesa. Entonces te llega un ataque, ¿de dónde te sostienes? Y por eso no le ves la importancia ahí. Y a veces uno dice, bueno, es que mi marido no quiere ir a misa. Bendito Dios, yo no tengo ese problema. Bendito sea Dios que mi esposo se ha abierto a lo que Dios le ha ido guiando. Pero créanme que es muy común, ¿no? No es que mis hijos no quieren ir, es que, bueno, está relacionado, es toda una estructura. Lo importante de conocer el problema es que, con el favor de Dios, se van a otorgar las estrategias necesarias o lo que ha funcionado o lo que en la terapia, la experiencia nos ha permitido para poder ir avanzando. Quiero entrar entonces, me voy a orientar un poquito más ya al pecado capital con la intención de poder dar estas bases que nos dejen saber por qué es tan importante combatirlos, ¿no? Es esta justificación, este fundamento, por qué yo tengo que estar en esta línea de poder combatir el pecado capital. Cuando muchos, es importante que lo recuerden, tenemos normalizada la soberbia, ¿no? Es más, hasta a algunos ni les molesta, la ocupan para trabajar, la ocupan, ¿no?, para cierto liderazgo, se ocupa para ejercer cierta autoridad, pero es porque estamos educados en el egocentrismo, estamos educados en... Había un comentario que me hizo una hermana acá por mensaje, estamos educados en el narcisismo, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que esté bien. Hay una constante, pero que nos está enfermando. Quiero llegar a ese punto, al tema de la enfermedad y del trastorno. Voy a tomar como base, porque me parece de las revelaciones más importantes y que deja muy claro que algunos ya la conocen, pero nunca está de más recordarla, que es una revelación que nuestro Señor le hace a la beata Isabel Canora en 1800, ¿no? En el siglo XVIII. La leo con la intención de no perder la esencia de lo que le fue revelado. Dice: de repente, le fue mostrado el mundo. Lo veía todo en revolución, sin orden ni justicia. Los 7 vicios capitales los menciono: soberbia, lujuria, ira, envidia, pereza, gula y avaricia. Perdón por el error. Eran llevados en triunfo, y por todas partes se veía reinar la injusticia, el fraude, el libertinaje y toda clase de iniquidades. Vio también sacerdotes despreciando la santa ley de Dios, y cómo se cubría el cielo de nubes negras. Se levantaba un tremendo huracán, y en el mayor desconcierto se mataban los hombres unos a otros, en castigo de los soberbios que con impía persecución intentaban demoler la iglesia desde los cimientos. Permitía Dios a los poderes de las tinieblas abandonar los abismos del infierno. Tres reflexiones quiero rescatar de esta revelación. El pecado capital nos va a llevar a la enfermedad. Ya lo postulaba los padres de la iglesia. La enfermedad del hombre está basado en el pecado capital. La salud está basada en la virtud. Y para la tradición de la iglesia, primero se enfermaba el alma y luego se enfermaba el cuerpo. Nosotros hemos rescatado estas grandes bases y, por supuesto, que hemos encontrado que es cierto y se cumple. Si una persona empieza a trabajar la virtud, tiene un proceso de sanación mucho mayor que cuando solo te enfocas a la herida, cuando solo te enfocas como a la conducta exterior. Cuando te metes al tema espiritual, hay una recuperación mayor, y no hay persona que dentro de esta terapéutica
no empiece a desarrollar dones, no empiece a manifestar, como que se abre el carisma que tenemos y que todos hemos recibido desde el bautismo. Dicho eso, entonces, son los pecados capitales los que van bloqueando todo, los que nos van oscureciendo. Muchos no vemos cómo opera el defecto o pecado capital en nosotros, porque nos vuelve ciegos espirituales. Lo segundo es que, bueno, ya se habla de esto, cuando afirma, dice, se matarán unos a otros. ¿Qué se necesita para que una persona mate a otra? Un estado mental y un estado espiritual sometido, guiado por el enemigo. Dentro de una de las especialidades que Dios me permitió estudiar, que es la criminología, estudiando conductas delictivas, doy testimonio que todo asesino serial, toda persona que cae en estas conductas, tiene un alto sometimiento del pecado capital, es decir, hay un dominio, hay un ego, ¿no? Hay un narcisismo, como le llaman actualmente, que es lo mismo, es soberbia. Y la gran mayoría de esto, cuando Dios me permitió estudiarlo, encontramos que están guiados por un espíritu. Hay testimonios donde dice, un espíritu me hablaba desde que era niño y me ordenó matar a tal. Fueron parte de sociedades secretas o de sectas satánicas, y dentro de esos ámbitos empezaron a ser guiados. No hay asesino serial que no dé referencia de que un espíritu maligno, muchos de ellos hasta lo mencionan. Lucifer, Dios lo ate, ¿no? Cualquier espíritu los guiaba a llevar a cabo conductas. ¿Qué podemos entender de esto? Que entonces sí hay una especie de dominio, que al final de cuentas estos 7 pecados capitales y todo el sistema anticristiano va a llevar al dominio a través del sometimiento espiritual. A eso le llamo yo demonización. Nos están espiritualizando, y por todas las vías, no solo por los medios de comunicación, por la comida. Vamos a tratar este tema en el Congreso. En el Congreso, bendito Dios, va a haber esta estructura. Vamos a hablar por tipo de pecado capital. Y se va a hablar de qué son, cómo nos están atacando, cómo están vinculados con el sistema, y finalmente se van a dar las terapéuticas o las recomendaciones que durante estos estudios que les comento de estas vías, los padres de la iglesia, toda esta línea, hemos ido captando, hemos ido recogiendo en este tiempo de investigación, en este tiempo en el que Dios nos ha dado la oportunidad de empezar a entender estos temas. Vimos que era funcional. Es que Dios nos ha dado todo, pero de pronto quienes atacan a la iglesia no permiten que ese conocimiento llegue, pero todo tiene fundamento, y Dios ha pensado en darnos todo, y mostrándonos su amor y mostrándonos que en verdad quiere que nos salgamos. Y habrá una parte que nosotros tengamos que poner. Finalmente, el tercer aspecto que quiero rescatar de eso dice, en castigo de los soberbios. Es sumamente importante que nosotros trabajemos la soberbia, porque según la tradición de la iglesia, todos los seres humanos después del pecado original estamos siendo tentados por estos 7 pecados capitales que buscan dominarnos. Y un aspecto más habrá que considerar a nivel sistema o medios de comunicación. Estos pecados capitales se exacerban constantemente. Ahorita voy a entrar en ese tema. Entonces, estamos todos exacerbados por estos defectos. Y no trabajarlos, pues nos da esta, perdón, es que el sirio aquí se empezó a chorrear un poquito. El no trabajarlos nos da nos pone en este riesgo de que finalmente la soberbia, hay una frase que me parece sumamente reveladora, de que es de Santo Cura de Ars: para castigar a la soberbia se creó el infierno. Entonces, por soberbia también estamos abriendo muchas pruebas a nivel familiar, por soberbia estamos abriendo muchas pruebas a nivel social, la estructura como iglesia. Se están abriendo muchas desgracias, si lo quieren ver así, o muchas dificultades, problemáticas por este espíritu inmundo. Por eso la importancia de transmitir cuál es el combate que Dios le ha ido inspirando a muchos santos beatos, y con el favor de Dios se les va a compartir todo eso en el Congreso. Los pecados capitales entonces tienen o buscan dominar al ser humano, y quienes ostentan el poder se dieron cuenta. No son ajenos. Los que han fomentado estas ideologías saben
que exacerbar las pasiones es la mejor manera de controlar socialmente. Un dato que hemos encontrado y que no somos los únicos, hay especialistas, gente que Dios ha permitido, que ha iluminado. El pecado capital está relacionado con el trastorno de personalidad. Ahorita voy a profundizar un poquito más, hablo en general, con la enfermedad mental, con la conducta adictiva, con el liberalismo sexual, toda clase de perversiones o desviaciones. Las conductas antisociales delictivas, como les había comentado ahorita este ejemplo, con los asesinos seriales. El egoísmo como patrón de conducta, entonces es la base para que aborte a alguien, es la base para que te divorcies o para que caigas en el adulterio. Es importante que lo vean, que está ahí presente. Muchos ya estamos viendo como insisto, la conducta final, pero el origen es espiritual y el origen es lo que se tiene que trabajar. Hay matrimonios que no avanzan y si ves que no avanzo, pues no avanzas porque tienes como base a la soberbia. Y la soberbia se está acabando tu matrimonio y la soberbia se está acabando a tus hijos y te está acabando la vida, pero no te alcanzas a dar cuenta. Si dentro del trabajo de sanación o de liberación no se aborda este tema, por eso es que muchas familias están como o estancadas o no avanzan, o al contrario, van pasando por purificaciones aún más grandes o llevan mucho tiempo. Y dentro de la patrística se dice que si una prueba no se pasa y dura mucho tiempo, nos termina enfermando. Y es por eso que hay un desgaste y dice, no salgo y no veo la misericordia de Dios. He oído esas frases todo el tiempo. Y es que yo no siento el amor de Dios, y es que yo siento que Dios ya me olvidó. Y es que finalmente Dios, cuando somos nosotros, hermano, nosotros somos la medida de lo que nos está pasando. En el sentido de que las pruebas las están abriendo mis defectos, lo que yo no he trabajado, lo que yo no he trascendido, lo que tiene que ser purificado. No vemos la purificación como un medio de sanación o de liberación más grande o más interno. Lo vemos de pronto como algo que rechazamos, que no queremos, que no entendemos. Y sí necesitamos entender porque todo parece indicar que vamos a una agenda más grande, a una estrategia más severa, más cruda. Y si no estamos firmes, ¿cómo dar la vida por Cristo si la soberbia es mi guía? Si es mi base, ¿en qué momento vas a entregar la vida? ¿Lo vas a negar? ¿Lo vamos a traicionar? Quien ha sido llamado al martirio finalmente ha alcanzado a amar a Cristo. Y para alcanzar a amar a Cristo se practica una virtud o muchas virtudes que Dios concede. Pero cuando no, finalmente vamos a terminar muy seguramente sometidos, ¿no? Por estos espíritus. Muchas revelaciones hay de este sentido, como las que le di lectura a Isabel Canori, en donde deja claro que la humanidad, el propio San Pablo, ¿no? Deja claro que la humanidad va a caer en un egoísmo tal, ¿no? En una ira tal, en un sometimiento del pecado capital tal que deberíamos de estar trabajando ya, porque muchos avisos se nos han dado, y avisos serios, en donde dices, todo parece que sí, y si ustedes en honestidad se revisan un poco, dices, bueno, sí, mínimo la gula la traigo desatada, mínimo la ira la traigo, pero la traigo, y no es que sea poquita cosa. No olviden que así como en la Sagrada Eucaristía, nuestro Señor está presente en toda la hostia sagrada, o en una pequeña partícula, así un espíritu. No tengo poquitas, no tengo un pedacito, tengo al espíritu, tal vez contenido, tal vez de alguna manera ahí voy como tratando de evitar que me domine, pero está todo el espíritu, no está un pedacito. Que mucha gente dice, yo tengo poquitas, pues si no son pedacitos, es un espíritu. Y muchos no lo ven así, lo ves como una emoción, lo ves como otra cosa. Y mientras no se vea como lo que es, poco se avanza. Es importante que eso también lo tengan claro. Poco se avanza. Bien, están buscando estos pecados capitales toda la forma de eliminación de amor. El pecado capital trabaja o para que ames el mundo, el dinero, a ti mismo, lo que sea menos a Dios. Esa es su función. Que tú no cumplas el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, que Él no esté. Es la venganza de Satanás y sus demonios, que Él no sea el centro. Que tú te puedas agarrar de centro si quieres la televisión, pero Dios jamás. Entonces, esa es su función. Y en esa función está sembrada toda la descomposición social y conductual, toda.
No me va a dar tiempo de poderlo explicar como quisiera, pero confío que estas bases les vayan abriendo esta conciencia. Entonces, la destrucción de la familia tiene esta base. Y nosotros creemos, por eso el tema se llama sanación familiar, creemos y lo hemos visto, comprobado en terapia y traemos ya un trabajo, algunos grupos que Dios nos permite, que se ha ido confirmando esta afirmación que vamos dando. Y, por supuesto, se busca la pérdida total de la moral cristiana. El mal está trabajando para borrar todo lo que representa a Dios en el mundo. Ese es su trabajo concreto. Y nosotros, perdón, en algún momento siento que estamos como muy espectadores, nada más viendo cómo se están cae sacerdotes, se están cayendo comunidades, se está cayendo y como que nada más estamos viendo, cuando podemos hacer más. Y creemos que si nosotros entramos al combate espiritual, lo hemos podido ver, lo hemos podido experimentar, no es que andamos tanteando, es algo que entendemos que ha funcionado, que lo hemos estudiado a lo largo de la historia de la iglesia, creemos que entonces este es un aspecto importantísimo. Bien, continúo. ¿Qué pasó? Ok. Bien, hay una mención que no voy a tomar porque, permítanme ver qué pasó, voy a meterme un poquito más al tema ya de la, no me deja proyectar, ¿por qué no se puede? Bueno, confiamos que, miren, si notan aquí se ve la diapositiva y acá no. Bueno, esto es muy común. Cada que oye este tema algo pasa. No me deja verla. Pero bueno, bendito Dios, conozco el tema. Lo que en estas diapositivas les quiero compartir es cómo ha sido en el transcurso de la historia de la iglesia visto el pecado capital. Solamente voy a mencionar 4 con la intención de tener claridad respecto a cómo ha ido evolucionando el concepto. Y empezamos con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, en algún momento, como Aristóteles, vio el pecado capital como una emoción. Y la mayoría se quedó con esa base. La mayoría, principalmente dentro de la psicología, la trata como una emoción. Y de alguna forma no le da este peso y esta importancia de que tiene una base espiritual. Miren, déjenme ver si con el favor de Dios podemos verlo acá. Sí, miren, Dios tan grande. Bendito seas. Ah, no quiere. No quiere. Ok. Bien, bueno. Por alguna razón no puedo proyectarlo, pero hablando ya de los padres de la iglesia, a ver si me deja abrirlo un poquito. No. ¿Qué tal? Impresión. Bueno, los padres de la iglesia en los primeros siglos del cristianismo hasta el siglo VIII, voy a quitarlo. Ah, muy bien. Un segundo, regálenme un segundo. Bien, les decía que en los primeros siglos del cristianismo y hasta el siglo VIII, los padres de la iglesia dieron la explicación de que el pecado capital eran espíritus y que esos espíritus, la manera en cómo nos estaban queriendo dominar eran a través del pensamiento. Ofrecen toda una terapéutica espiritual, todo un combate en donde nosotros nos basamos en las terapias para poder ayudar a la gente, para poder dar este servicio. Toda esa terapéutica, todo lo que aportan en los primeros siglos, se sistematizó, muy inspirado, por supuesto, por lo que Dios nos fue dejando entender y conocer y estudiar. Y en esa sistematización, entonces nosotros entendemos que son espíritus y que como espíritus tienen que ser tratados para combatirlos, para ser liberados y que es una lucha complicada y es una lucha, dicen los padres, para toda la vida. El combate al pecado capital es una decisión de vida, porque se va a tener que establecer hasta que Dios nos llame a su encuentro. Mientras estemos en el mundo, vamos a seguir siendo tentados por ellos,
Vamos a seguir teniendo pruebas a partir de ellos. Y las heridas y toda la estructura de daño espiritual, emocional, intelectual, psíquico que estamos viviendo, ellos tienen una participación. A esta realidad, algunos especialistas de la salud mental se dieron cuenta. Me voy a enfocar solamente a Sigmund Freud, el cual le llamaba mecanismos invisibles o inconscientes, o mecanismos que de alguna manera él entendió que estaban operando en la mente, en la conducta, que influían en la conducta. Es importante destacar que Sigmund Freud era ateo, que formaba parte de una sociedad secreta de élite, ¿no? que era importante y que entonces él detestaba el cristianismo. Y lo decía abiertamente, y detestaba a la humanidad. Tenía una visión racista y elitista. En esa visión, él se da cuenta de esto y es su sobrino, Edward Bernays, quien establece esta exacerbación de los mecanismos inconscientes, también llamados pecados capitales. Pero ya no los venden, ¿no? Como algo psíquico, abstracto, que es algo que no tiene que ver con lo espiritual, que no tiene que ver, cuando todo aquel que está o forma parte de una sociedad secreta le da culto a Lucifer. Mínimo, mínimo le da culto. Y lo entiende. Entonces, intelectuales, teóricos que negaron la existencia de Dios y negaron la existencia del mal, le daban culto al mal. Lo que hicieron es dar teorías que nos alejaran de la respuesta y de la recuperación. La mayoría de la ciencia no está trabajando para el bien de la humanidad. Espero que eso lo tengan claro, principalmente con el medicamento. Hay una intención de enriquecerse, no de que la gente se cure. Entonces, ofrecieron sus teorías y hay una investigación de un periodista inglés, Adam Curtis, que dice, el psicoanálisis no se estableció en el mundo porque fuera funcional o porque verdaderamente ayudara a la gente, sino porque él era parte de una élite e impuso sus teorías y se institucionalizó. Quien conoce este tema sabe que finalmente hay mucho error al interior de la psiquiatría y de las teorías que Sigmund Freud aportó y que de alguna forma lo que estaban buscando más bien era establecer y exacerbar estos mecanismos inconscientes. Y hace en un libro que se llama La propaganda, el sobrino de Sigmund Freud hace esta afirmación, dice, aquellos que manipulan este mecanismo inconsciente, que como les dije son los pecados capitales, de la sociedad constituyen un gobierno invisible, que es el verdadero poder gobernante. Estamos gobernados, nuestras mentes están moldeadas, nuestros gustos formados, nuestras ideas sugeridas, en gran parte por hombres de los que nunca hemos oído hablar. Y es verdad, la mayoría de nosotros no conoce a este personaje, ¿no? Es creador de la propaganda, fue un hombre que pueden buscar, hay algunos videos que narran lo que él hizo y bueno, verán la terrible situación a la que metió a la sociedad a través de sus estrategias de medios de comunicación y a él le debemos, ¿no? La exacerbación del pecado capital en la sociedad a través de los medios. ¿Por qué es importante? Por último, quiero cerrar con esta reflexión. ¿Por qué es importante entonces combatir el pecado capital? Son determinantes en la enfermedad mental, son determinantes en la conducta anticristiana. Toda conducta, pongo aquí algunos ejemplos como el divorcio, la adicción, el aborto, las perversiones sexuales, el incesto y en general tienen como base al pecado capital. Tendremos también que trabajarlo para que se pueda recuperar la persona. Pronto la adicción hay muchas técnicas muy buenas que median estrategias médicas y a lo mejor psicológicas. No niego que la psicología tiene sus aciertos, por supuesto no niego que algunos especialistas, por supuesto, han sido también iluminados y han podido, ¿no? Hacer y ayudar en algún factor, pero no hay una recuperación total. Esta base entonces nos va a dar la oportunidad de que nos adentremos un poco más a que la persona tenga un cambio de conducta, que quienes estamos involucrados en estos temas sabemos que un cambio de conducta mínimo te puede llevar 2 años, ¿no? Y que estamos hablando que tal vez
haya cantidad de conductas que tenemos que cambiar y no nos alcanza la vida para hacerlo. Bueno, el combate al pecado capital, hemos notado dentro de la terapia que aparte disminuye. Insisto, va a ser un trabajo de toda la vida, pero sí va habiendo esta recuperación mayor perdón que lo diga, pero que en el ámbito psicológico yo no lo vi nunca, ¿no? Hasta que me abrí a esta realidad espiritual dije, es verdad que entonces hay una carga, se empieza a trabajar y efectivamente la gente empieza a tener una recuperación mayor. Y bueno, por supuesto que hay, como dicen comúnmente, hay casos de éxito, que dices, Dios santo, aquí obró la gracia enormemente. Y fue a partir de esta estructura, ¿no? De combatir el defecto y comenzar a practicar la virtud. Hacen que no vivamos la plenitud de la espiritualidad católica. Cuando el pecado capital domina, nos mantiene tibios, confundidos, debilitados, bloquean el desarrollo de los dones y carismas. Es la razón de que las liberaciones tarden más tiempo, como ya lo había mencionado. Y finalmente, voy a cerrar con este tema que está un poco más enfocado a la solución y un poquito ya más enfocado a lo que estamos proponiendo como grupo, como instituto. Conscientes de esta realidad, conscientes de que, bueno, hay ataques concretos, conscientes de que finalmente nosotros creemos que sí estamos en una guerra espiritual, que sí necesitamos combatir, es que se abre estos servicios con la intención de aportarle a la gente en tres vías, que son tres vías que Dios nos inspiró, que no fue así al azar, que no es algo, reconocemos en todo a Dios, no fue algo que a nosotros se nos ocurrió, creemos que Dios nos ha ido encaminando en este proceso, Él nos ha ido inspirando, nos ha enseñado, ¿no? Yo he tenido momentos en donde incluso he ido a librerías y siento como una inspiración muy grande me dice, este libro, ¿no? Ha habido un camino que hemos andado y que confiamos plenamente que el Señor nos ha dado directores espirituales, que nos ha ido ayudando a entender que sí es voluntad de Dios y que es sólido lo que Dios nos ha ido mostrando. Hay tres servicios que da el instituto. El primero de ellos es Guerreros de Oración, que muchos de los que están ahorita aquí presentes forman parte. Hay dos líneas que Dios nos ha ido inspirando, una operativa. Por operativa me refiero a que hay personas que tienen carismas concretos. Y por carismas concretos me refiero a que tienen muy desarrollados algunos carismas de sanación. Sí hay laicos que tienen carisma de liberación. Sí hay personas que tienen don de visión, ¿no? Que ven, que escuchan. Aquí también está incluido el carisma de las almas. Muchas personas que forman parte de Guerreros de Oración tienen este carisma. Bendito Dios, pudieron entenderlo, pudieron encontrar cierto equilibrio en lo que estaban experimentando, la certeza de que era algo que Dios estaba permitiendo principalmente para ayudar almas. Y esa área operativa está muy relacionada con los carismas o dones que Dios les ha dado, ¿no? Y que ya los tienen de alguna manera identificados. El área contemplativa, hablando con Fernando, estamos más orientados al rezo del Santo Rosario, a las oraciones de la meditación de las horas de la pasión, el Getsemaní, todo un trabajo que Fernando, Dios y nuestra Madre Bendita le han ido inspirando y que está relacionado principalmente, ¿no? Con una intercesión desde oraciones concretas y que por supuesto tiene gracias particulares que la mayoría conocemos. Estamos en disposición de ir aceptando gente, no hay límite, así que diga yo iniciamos tal, pero sí es importante que sepan que vamos a iniciar formación el 3 de agosto y que en ese espacio vamos a empezar a hablar de esto que les decía de la espiritualidad de la cruz, del combate espiritual, de la intercesión, y estamos muy orientados al trabajo de los pecados capitales. Todo lo que tiene que ver con guerreros de oración es gratuito. El Señor nos ha dejado saber que es un servicio que tiene que darse así, porque lo que importa es que la gente conozca y lo que importa, no estamos buscando, o tal vez quien está en guerreros de oración, no está buscando especializarse en el tema, no estamos buscando generar otros servicios, sino que finalmente es una necesidad que tenemos todos y que de alguna forma ahí recibimos la formación, un poco de acompañamiento, se da un servicio de oración y nos vamos ayudando como comunidad. No está ajena a ninguna otra actividad fuera, es decir, pueden ustedes ser parte de una comunidad o de dos o de tres o de como Dios les ha inspirado,
Guerreros de Oración es algo que se mueve casi en un 90% a través del WhatsApp, a través de en línea, por reuniones de Zoom. Hay personas de todos los estados de la República, por gracia de Dios, estamos abiertos, no tenemos de todos, pero finalmente estamos abiertos a todos los estados de la República. También nos llegan personas de otros países, por supuesto que el conocimiento es para quien sienta el llamado de vivirlo, de hacerlo, de conocerlo, de practicarlo. Pero nos enfocamos solo a los 7 pecados capitales, eso es importante. Hacemos otras cosas más. Actualmente hay un hermano que nos apoya con 2 talleres, que es combate al pecado capital y sanación interior a algún grupo en particular que por sus características y porque están sufriendo mucho o traen experiencias mucho más fuertes, se les está apoyando. O sea, que ese grupo se filtra con base a lo que está viviendo la persona, ¿no? Que se acercan a nosotros, nos dicen, ¿sabes qué? Traigo pensamientos suicidas, ¿sabes? Estoy así, me siento tal. Entonces se les da como un poquito y digo como un poquito porque nos rebasa, ¿no? A veces son muchas personas y tratamos de la mejor manera de darles un servicio con todo el amor y y darles lo mejor, pero por supuesto que no alcanzamos a cubrir tanto. Tratamos de pedirles su comprensión y se van sumando de tal manera que suben en un grupo, saben que tengo tal situación, se ora por ellos y se les va ayudando, se les va formando y Dani, que bendito Dios, tiene un conocimiento, por gracia del Señor, muy vasto en el tema de la sanación interior, va ayudando a que se cumplan estos 3 principios, formación, sanación y el combate al pecado capital y la práctica de la virtud. Un segundo servicio es la terapia espiritual católica, que está relacionado con todo lo que se les fue comentando. Ahí se atiende en lo particular, habrá personas que lo necesiten, no es un requisito, no. Quien libremente dice, bueno, yo quiero o creo que sí hay aspectos que tengo que trabajar muy en lo particular, pues se trabajan. Estamos abiertos, tenemos un grupo maravilloso, muy nutrido, que los amo mucho. Ahí está mi esposo, por supuesto. Y bendito Dios, se sumaron algunos hermanos que son bilingües y que bueno, hay esta propuesta, ¿no? De dar este servicio. Estamos también abiertos a todas las personas de cualquier estado, de cualquier país. Y bendito Dios, bueno, hay un muy buen resultado, ¿no? Que podemos ofrecer, no porque nosotros tengamos nada, sino porque Dios obra todo cuando uno abre el corazón y quiere hacer las cosas bien, el Señor dispone los medios. Y finalmente se abre un diplomado en Psicología y Espiritualidad Católica para personas que se dedican a dar servicio, que tal vez dan guía o dirección. Hay quien tiene, ¿no? Alguna función en específica que lo requeriría, o personas que están orientadas al tema de la salud mental, o que formalmente son psicólogos o se dedican a algún área, ¿no? Que esté relacionada con ello. Bueno, nosotros estamos ofreciendo este diplomado que inicia en el mes de julio y que en este diplomado se tratan o se especializan en estos 7 pecados capitales y en 88 vicios más. O sea, ya es para alguien que quiere trabajar de esto, quiere dedicarse a esto, siente el llamado, tiene las actitudes, tiene los talentos, las capacidades y que de alguna manera dice, a mí sí me gusta, porque hay gente que dice a mí y hasta se le facilita, ¿no? Se le facilita hablar con otros, orientar a otros y de alguna manera pues Dios nos va dando guía, que tenemos esta disposición para hacer el servicio. Nosotros ofrecemos entonces que existe la oportunidad de que después de esta formación, si en algún determinado momento vemos que las personas, los hermanos tienen las actitudes, tienen el conocimiento, se comprometieron a la formación, se está ofreciendo esta oportunidad de trabajar con nosotros dentro del instituto y el congreso finalmente es un inicio en donde vamos a aportar, sí, estrategias concretas, se va a practicar, no vamos a meternos a lo teórico, por eso se ofreció este espacio, nos vamos a meter a dar el conocimiento necesario de los pecados capitales, el necesario no los vamos a llenar de información, sino lo que les es necesario para poder identificar espiritualmente cómo nos ataca y nos vamos a orientar más a la sanación y a la liberación. Dentro de este espacio, por supuesto, como vieron en la publicidad, hay 4 sacerdotes que nos apoyan, sacerdotes que Dios les ha dado
este llamado, esta gracia de poder ejercer tanto la sanación como la liberación, y vamos a estar muy orientados a tener estos espacios de oración. Nosotros creemos firmemente que el Señor en su bondad nos ha confirmado que su voluntad es un congreso que tardamos 3 años porque queríamos estar muy seguros que sí era voluntad de Dios. Fuimos orando, fuimos tratando de discernir, de pedirle a nuestros directores espirituales nos dieran esta certeza, ¿no? Yo le decía siempre al Señor, háblame a través de mi director. Si realmente tú lo quieres, déjanos saber. Entonces, damos el congreso porque el Señor nos inspira, incluso el contenido, nos inspira la fecha, nos inspira el lugar que es precioso, providencial, donde la presencia de nuestra Madre está totalmente así, nos sentimos abrazados por ella, bendito sea Dios. Por supuesto que cuando algo viene del Señor, todo se dispuso, ¿no? Y estamos muy, muy interesados en que se sume toda la gente que Dios permita. Está hecho con mucho amor, bendito sea Dios, todo el equipo, ¿no? Todo el equipo, desde mi esposo, que es la base que Dios me pone en el mundo y que amo tanto, y hasta los amigos, la comunidad, ¿no? Que están totalmente entregados y que yo digo, cómo es hermoso ver cuando algo está hecho por Dios, cómo se va acomodando todo. Bueno, a este espacio se les invita, a este espacio es al que intentamos que ustedes comprendan un poquito más, porque a lo mejor si hubo gente que me dice, oye, está relacionado con lo del padre Yosef, y no, digo, no, no tiene nada que ver, seguramente en algún punto habremos de coincidir porque la doctrina es